Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, en el día de hoy vamos a seguir con esta serie de vídeos tutoriales en referencia a nuestro televisor de LG C1, nuestro televisor OLED. Bien, vamos a decir una serie de trucos que podéis utilizar y que os van a venir muy bien en la hora del manejo de este fabuloso televisor. Bien, uno de ellos es, por ejemplo, estamos en la aplicación de YouTube, y si por casualidad queremos volver a la anterior aplicación o a la situación en la que estábamos anteriormente, como pudiera ser que estuviéramos en otro HDMI, como puede ser decodificador, o incluso en la zona de televisión, simplemente lo que tenéis que hacer es apretar este botón del menú, pero manteniéndolo pulsado. Si lo mantenemos pulsado, lo que hace automáticamente el televisor es que nos dirige a donde estábamos anteriormente. Yo estaba en el decodificador de Movistar, ahí lo tenéis, y me manda a esa zona. Anteriormente estábamos en YouTube. Si lo mantenemos pulsado nuevamente, nos llevaría nuevamente a YouTube. Este es un truco muy interesante que debemos de tener en cuenta para agilizar el tiempo de espera y que pues nos podamos desplazar y mover rápidamente de una aplicación a otra, de un HDMI a otro, por ejemplo si estáis en la Play 5 y queréis volver a la antena, etcétera, etcétera. Bien amigos, otra opción muy importante también que debemos de tener en cuenta, por ejemplo, es la opción de Home. Si le damos al botón de casita, y como veis nos dirige a todas las aplicaciones que tenemos en el televisor. Bien, todas estas aplicaciones se pueden ir colocando a nuestro gusto para que las podamos identificar más fácilmente y acceder a ellas más fácilmente. Para ello, por ejemplo, queremos modificar esta aplicación de Movistar y queremos ponerla más al principio, pues lo que tenemos que hacer es con el botón del centro, este botoncito de aquí, mantenemos pulsado hasta que parpadee un poquito, se sube así como están viendo, y simplemente lo que vais a hacer es arrastrar esta aplicación hacia la izquierda o hacia la derecha. Una vez que elijáis el sitio en la cual la vais a colocar, pues simplemente le dais nuevamente aquí un clic y se queda ahí la aplicación. Podéis moverlas todas a vuestro gusto. También tenemos esta opción que nos dice edición inteligente aquí arriba, en donde nos explica estas aplicaciones se enumeran según la frecuencia de uso reciente. Selecciona el botón aplicar para cambiar el orden de las aplicaciones. Le das a aplicar y automáticamente el televisor te las reordena dependiendo del uso que le des a ella, es decir, la que más entres habitualmente. Esta es una opción muy interesante también, pues os va a colocar la primera, como vemos, yo si le daríamos, vamos a darle a aplicar, automáticamente el televisor no las coloca por orden inteligente. Le damos a aceptar. Fijaros que nos ha puesto Netflix y YouTube las primeras porque son quizá las que más utilizamos. Si por lo consiguiente ustedes ven que no han hecho una serie de modificaciones y no les gusta, aquí en estos tres puntitos de aquí, fijaros, le dais a los tres puntitos, os da estas tres posibilidades: restablecer el orden de las aplicaciones que teníais al principio. Le dais a esta opción y volverían todas las aplicaciones como las teníais anteriormente. No pasa nada porque probéis todas estas opciones de personalización de las aplicaciones. Un truco bastante interesante también a tener en cuenta. Bien, otro truco muy interesante que debemos de tener en cuenta es a la hora, por ejemplo, de nombrar los HDMI que tengamos conectados, es decir, las entradas que tengamos conectadas. Si tenemos una PS5, el PC, el decodificador y demás, podemos nombrarlo. Para ello, pues simplemente tenéis que pulsar o mantener pulsado este botoncito. Aquí lo veis que automáticamente nos va a abrir el menú de casita, que lo tenéis ahí, fijaros. Es muy fácil hacerlo así, muy rápido, manteniendo pulsado ese botón. Pero también tenéis la opción, vamos a irnos a salir, aquí. También tenéis la opción de hacerlo de esta otra manera. Estamos en la antena de televisión, pulsáis simplemente el botón de la casita, y dentro de este botón de la casita tendréis que dar varios pasos, tendríamos que irnos a esta opción de darle un clic. Automáticamente nos despliega el menú de entradas y le daríamos al panel de casa. Ahí lo tenéis aquí en el principio, le dais un clic ahí y os aparecería el mismo menú pero un poco más lento. Para ir rápidamente, como digo, mantenemos pulsado ese botón. Y dentro de este botón pues tenemos la opción de
renombrar todas estas entradas HDMI que tenemos. Por ejemplo, vamos a renombrar esta entrada de HDMI 3, ahí es donde tenemos por ejemplo el decodificador, como estáis viendo, Movistar. Vamos a nombrarlo, pues simplemente os vais a ver aquí arriba a los tres puntitos, le dais a esta opción que dice editar, y en esta opción editar entradas, y elegís la que deseéis. Podéis escribir directamente pulsando una de ellas, o si le dais a este extremo de aquí, fijaros, nosotros queremos el 3, le dais aquí a este extremo donde tenemos el icono del HDMI, le dais un clic, ahí os va a desplegar una pequeña ventana con muchas opciones, donde tenéis satélite, decodificador, reproductores de DVD, home cinema, consola de videojuegos, cualquier cámara de fotos, PC y demás. Esto es más sencillo para evitar incluso el escribir. Nosotros, por ejemplo, el decodificador que queríamos poner, le damos un clic ahí a decodificador y automáticamente, como veis, ya se nos ha renombrado. También tenéis la opción de, como digo, desde aquí pulsar y escribir lo que deseéis, le dais a entrar y guardar. Esto, como digo, es a gusto de ustedes, varias opciones de personalización. Le dais a esta opción que dice guardar y ahí se os quedaría el nombre definitivo. Bien, otro truco muy interesante que debéis de tener en cuenta, este es bastante importante, por ejemplo, si queréis escuchar música pero no tenéis la necesidad de tener el televisor o la pantalla encendida y queréis, pues estáis haciendo limpieza en la casa y demás, y queréis tener música, por ejemplo en este caso de YouTube o de un pendrive o de lo que queráis, simplemente lo que tenéis que hacer es apretar este botoncito del micrófono, apagar pantalla. Y como veis, automáticamente nos apaga la pantalla. Pues simplemente vamos a darle un poco de volumen. Y simplemente pues ya escucharíais música, la que deseéis, de esta forma. Si queréis pues habilitar nuevamente, pulséis cualquier botón y automáticamente la pantalla comenzaría. Estaríamos escuchando música de YouTube, pero como digo, podéis hacerlo pues simplemente escuchando música de la antena, de un pendrive o de lo que queráis. Es un truco muy interesante que debéis de tener en cuenta. Bien amigos, otra opción a tener en cuenta y muy importante también es la opción de todo el tema de referencia al puntero. Como veis, el puntero que nos trae por defecto el televisor es de este tamaño, pero podemos modificar, nos da la opción este televisor de poder modificar tanto el tamaño como la velocidad de rastreo, la velocidad de moverlo. Si queréis o creéis que se mueve lentamente, pues podéis hacerlo que se mueva mucho más rápidamente. Para ello simplemente lo que tenéis que hacer es dirigiros a esta opción de configuración, la ruedecita dentada que tenemos aquí en el mando. Aquí lo tenéis, damos a este botón, mantenemos pulsado, nos aparecen todas las opciones de personalización. Nos vamos a la ruedecita dentada que dice general, ahí lo tenéis, damos un clic, buscamos donde dice sistema, aquí tenemos la palabra sistema. Después vamos a esta opción que dice configuración adicional, aquí la tenéis, configuración adicional. Y aquí pues tenemos la opción de puntero, ahí lo tenéis, opción de puntero. También tenemos aquí arriba otra opción interesante que es la opción que dice luz de standby, que es la luz esta que nos aparece aquí cuando apagamos el televisor a la noche. Si vemos que esta luz nos molesta a la hora de dormir y demás, aunque es muy pequeñita, no debería, pero pues, tenemos la opción, si así lo deseamos, de quitarla desde esta opción que dice luz de standby. Yo no lo recomiendo, pero ahí la tenemos, esa opción también. Bien, vamos a esta opción que dice opciones de puntero, y aquí dentro de esta opción de puntero tenemos dos opciones, velocidad del rastreo y tamaño del puntero. Si le damos a la primera, nos da, como digo, como he dicho anteriormente, tres tipos de velocidades de movimiento de este puntero: normal, lenta y rápida. Yo lo voy a dejar en el normal, pero si queréis que se desplace con mayor velocidad, le dais a rápida. También en esta opción que dice tamaño del puntero, si le damos un clic, tenemos la opción de modificar el tamaño pequeño, tamaño mediano, que es el que tenemos, y tamaño más grande, por si queremos verlo mucho mejor este puntero, también lo tenemos. Si mantenemos pulsado el botón del centro de nuestro mando durante unos 3 segundos, nos va a permitir que nos aparezcan estas dos opciones, que son dos opciones que nos van a permitir o nos van a explicar un poco de qué trata cada opción. Si tenemos alguna duda de lo que vamos a pulsar o de la opción que estamos haciendo, estas dos opciones nos van a permitir aclarar esas dudas, porque nos va a salir un menú explicativo de por qué son cada una de estas opciones.
Bien, aquí lo tenéis, yo lo voy a dejar así como está. Es una opción muy a tener en cuenta de el poder modificar la personalización de nuestro puntero, nuestro televisor C1 OLED. Bien amigos, otro truco muy importante que debemos de tener en cuenta es, por ejemplo, nos vamos a ir aquí a la lista de entradas, aquí lo vamos a ver, y por ejemplo nos vamos a desplazar hasta un HDMI que no tengamos nada, que no tengamos señal. Pues como sabéis, en todos los televisores nos aparece el típico no hay señal, pero en negro. Fijaros, este televisor tiene esta función fabulosa que a mí me gusta, pero si alguien no lo desea, tenemos la opción de modificarlo. Como veis, nos aparece una serie de cuadros que se van modificando. Esto hace pues que el televisor pues también no mantenga las imágenes estáticas y demás. Es recomendable dejarlo así con este modo cuadro. Pero existe un menú oculto muy importante. Este truco es muy interesante que debéis de entender y de saber en este televisor LG C1 OLED, que es que si mantenéis pulsado el botón este que dice mute, aquí lo tenéis, varias veces le vamos a dar varias veces, nos despliega, como estáis viendo, un pequeño menú oculto. Ahí lo tenéis, un pequeño menú oculto muy interesante. La primera opción, como veis, resetear AV, sintonización automática, alimentación del decodificador. Fijaros, esto quiere decir pues, que si queremos quitar la alimentación del decodificador, podemos hacerlo desde aquí. Servicio remoto de LG nos da unas opciones bastante interesantes. Sincronización de encendido automático, mostrar el logotipo de LG. Ya sabéis, cuando encendéis el televisor por defecto nos aparece por defecto el logotipo de LG. A mí me gusta, pero tenéis la opción de quitarlo. Fijaros, mostrar el logotipo de LG, tenéis esa opción también de quitar ese logotipo. Y esta opción que es la que nos trae ahora, que es la de no hay imagen de señal. Si le damos a quitar, automáticamente pues nos aparece esta pantalla de no hay señal en negro. A mí no me gusta, podéis hacerlo, desactivarla de esta manera si a vosotros os parece que es lo más correcto. Todos los televisores anteriores lo vienen trayendo así, pero si lo queréis poner como lo trae por defecto, que os recomiendo que quizás sea la mejor opción, esta opción de cuadro, pues lo dejáis de esta manera y además es más bonito también. No hay señal, simplemente lo leéis y ya está. Fijaros, se van modificando y aparecen unos cuadros realmente bonitos por defecto que trae este televisor. Esta opción, este truco, pues realmente muy interesante. Como sabéis, aquí tenéis que pulsar varias veces esta opción de mute y os aparece el menú desplegable ahí en la parte derecha. Bien amigos, este es el vídeo de hoy en el cual hemos hecho una serie de trucos interesantes para este fabuloso televisor C1 de LG OLED, que vais a poder sacarle el mayor provecho y poder así entender un poco más cómo manejar este televisor de manera más eficaz. Sin nada más que decir, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.